Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Bernal Aguilar. Soy alumno de la Universidad de las Américas Puebla. Me encuentro cursando la maestría en Finanzas Corporativa y mi número de alumno es el 181139. Bienvenidos. El día de hoy estaremos platicando acerca de la entrega del protocolo de investigación de la materia de prácticas de campo 1. Introducción al proyecto de investigación. Actualmente tenemos diversas tecnologías que nos han permitido movilizarnos de manera cada vez más rápida y haciéndolo de manera más eficiente posible. Es decir, gastando lo menos posible en energías no renovables y usando como alternativas energías más limpias. Actualmente existen tres corrientes que se están manejando mucho. La primera, que es la parte de la conciencia social y cultura vial. Se busca obviamente que las personas cuenten con mayores capacidades en el momento en el que manejan vehículos. México lamentablemente es de los países que menos cultura vial tiene, ya que muchas veces las licencias las entregan sin hacer exámenes teóricos o prácticas de manejo. Después, otra corriente nos comenta acerca de los costos de transporte. Esto tiene que ver directamente con el precio de los combustibles fósiles. Sabemos que al incrementar los precios de la gasolina o el diésel, incrementan los costos asociados en el transporte público y en el transporte particular. Otra corriente importante para esto es las alternativas de eco y micromovilidad. Por la parte de ecomovilidad, normalmente las personas están buscando transportes que consuman menos combustibles fósiles o que no consuman combustibles fósiles. Y en cuanto a corrientes de micromovilidad, usualmente es para aquellas personas que de su centro de trabajo a su casa o de su casa a la escuela son menos de 10 kilómetros. Por tal motivo, una de las tendencias que más ha repercutido o que se está viendo un auge importante a nivel mundial es el uso de los scooters o patines eléctricos. Muchos de estos productos de movilidad se encuentran aún en mejora continua, es decir, los están haciendo cada vez más rápidos, cada vez más accesibles para todos y con mayores de rendimiento en distancias cada vez más largas. Aquí tenemos un ejemplo de tres patines o scooters eléctricos. Obviamente es tanto para hombres como mujeres. Y aquí vemos en la tercera imagen una aplicación. Más adelante explicaremos la razón de esta imagen. Normalmente las características promedio que tiene un patín o un scooter eléctrico son los siguientes: neumáticos de 10 pulgadas, una velocidad máxima de 34 kilómetros por hora, un motor de 500 watts de potencia, un rendimiento promedio óptimo de 34 o 45 kilómetros por carga completa. Normalmente es cargable o plegable con doble suspensión, es decir, que tiene suspensión en sus dos ruedas para amortiguar los detalles que hay en los caminos o carreteras. Y como lo mencioné hace ratos, una aplicación móvil para conocer a detalles algunas características como pueden ser duración de batería, rendimiento promedio de su batería y otros datos técnicos que se requieren en el patín eléctrico. Este tipo de productos nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida y disminuir los costos de transporte hacia lugares cercanos para aquellas personas que no recorren muchas distancias. Por lo cual, en ocasiones estas personas requieren gastar grandes cantidades de su ingreso para traslados a centros de trabajo, para traslado a escuelas o para mandados rápidos, por lo que esto ayudaría pues a mejorar la vida de estas personas. Planteamiento del problema. Dadas las anteriores premisas, considero que puede ser importante la posibilidad de conocer si es viable o no el ingreso de una planta de fabricación de scooters o patines eléctricos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como la de conocer su viabilidad mediante un sistema de evaluación financiera para sus primeros 5 años. En lo sucesivo del presente proyecto estaremos dando las premisas bajo las cuales se establecerán los parámetros de investigación a realizar y el posible impacto financiero mediante futuros de evaluación, mejor conocidos como BPN, y aplicando maneras estocásticas y determinísticas y simulaciones Monte Carlo.
Estos sistemas de evaluación de proyectos de inversión nos permitirán conocer si es viable o no el establecimiento de una empresa que se dedica a la fabricación de scooters o patines eléctricos en la capital del estado. Y la evaluación del VPN nos ayudará con estos tres puntos claves. Primero, nos trae los flujos de caja futuros al presente. Nos muestra si el proyecto cubre los costos de financiamiento y la tasa de rendimiento requerida y nos ayuda a ver si es viable o no el proyecto, ya que nos ayuda a posibles inversores a decidir si aceptamos o rechazamos una inversión. Justificación. Bueno, tal vez la mayoría de ustedes no sepa, pero en Oaxaca capital hay una crisis con los taxis foráneos. Los están alejando del centro de la ciudad, que es su base regular, y los están alejando hacia la periferia, lo cual significa que muchos miles de estudiantes, trabajadores y amas de casa van a tener que recorrer distancias de 1 a 3 kilómetros para llegar al centro o a la capital de Oaxaca. Otra parte importante de por qué buscamos hacer este proyecto de investigación es por la preocupación por el medio ambiente. También porque pues obviamente es importante saber si hay una demanda de nuevos productos para las personas que se están trasladando o para este mercado emergente que tenemos en la capital de Oaxaca de Juárez, para también satisfacer los costos de traslado, más que nada para disminuir estos costos y los tiempos también. Y de alguna manera, pues a la mayoría de personas nos gusta siempre estar a la vanguardia tecnológica y pues tener lo más top o lo más nuevo en cuanto a servicios tecnológicos. Objetivo general: determinar si es viable o no el establecimiento de una planta de fabricación de patines eléctricos durante sus primeros 5 años en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Objetivos específicos. Son cuatro. Primero, establecer un sistema de proyección financiera para los 5 primeros años del negocio. De la misma forma, crear una plantilla en Excel usando VPN determinístico y estocástico. Y para el caso del estocástico, implementando un sistema Monte Carlo. 3, proyectar los estados financieros, en este caso del de resultados y el de flujo de caja a 5 años, para calcular indicadores clave como valor presente neto o valor actual neto y la tasa interna de retorno, también llamada TIR, para determinar así la rentabilidad del negocio. Y la cuarta, identificar los principales riesgos y competidores directos o indirectos en la zona para diseñar estrategias de diferenciación que aseguren la permanencia de nuestro negocio en un mediano plazo. Situación ficticia planteada. Se está evaluando la apertura de una planta de fabricación de patines eléctricos o scooters en la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado. Al realizar los cálculos necesarios de los esquemas y de las corridas contables, el área de administración y finanzas del proyecto propuso las siguientes situaciones. Se solicitará un desembolso inicial de capital por 5 millones de pesos para cubrir todos los costos de construcción y derechos del propio financiamiento de la planta de fabricación, con un costo de capital promedio ponderado del 20%. Este dato es muy importante. Este porcentaje también es anual y para cada año natural o para cada periodo. Con la finalidad de ahorrar en deducciones fiscales, este desembolso de capital va a ser depositado en una sola exhibición, en efectivo y al momento de iniciar el proyecto, es decir, en el año cero o en el momento cero o en el momento en que inicia el proyecto. La planta de fabricación podrá fabricar sus patines eléctricos en el edificio una vez que el edificio y la maquinaria esté completa. Esto no tomará más de un año. Una vez transcurrido dicho año, el área de finanzas le comunica la constitución de los siguientes flujos de capital. El costo anual por producción de unidades en el primer año, de manera proyectada, por supuesto, será de 8 millones. Y tomando como referencia la información de otras armadoras, se estima un crecimiento similar que ronda del 6 o estimado del 6 al 8%. Así también se calcula que la nómina de producción total del primer año sea de 2 millones, con tasas de crecimiento de esta nómina del 2 al 6%, y que la nómina administrativa, ya sea de gerentes o encargados de planta, sea de 2.5 millones, con similares tasas de crecimiento que el de la nómina de producción, igual para los 5 años. El CEO de la compañía nos comenta que desea implementar en esta planta que en caso de que el proyecto le resulte atractivo, la posibilidad de traspasar flujos de efectivo de alguna de sus plantas para apoyarles en gastos de financiamiento y puestas en marcha. Estos ingresos ascienden a un total de 8,000 pesos mexicanos para el primer año y con tasas de crecimiento del 2 al 4%, según lo permitan las posibilidades financieras del corporativo.
Por los conocimientos previos del área contable con otras plantas respecto a las necesidades financieras, se nos aconseja incluir en el proyecto la sección de otros gastos, en caso de que necesitemos más liquidez por algún accidente, siniestro o error. Se nos sugiere cuando menos un monto de 1 millón de pesos para el primer año, con tasas de incremento de este fondo del 3% en promedio para los 5 años de vida, pero igual con tasas o estimaciones de crecimiento del 2 al 4%, dependiendo de cada año, por supuesto. Por su parte, el precio de ventas por unidad será de 6,000 pesos para el primer año, obviamente por cada unidad, con estimados de crecimiento del 6 al 10% para los 5 años siguientes. Esta métrica va a depender de las condiciones del estado, de la situación política y de la situación comercial que tenga la población en Oaxaca. El área de riesgo se estima que el precio oscile respecto a su media alrededor del 4%. También se estima que la producción de unidades será de aproximadamente 4,000, con una desviación estándar del 5%, pero con tasas de crecimiento de la producción del 10 al 20% en función de la demanda que la ensambladora enfrente. Los últimos aspectos que le plantea el área contable es que nadie, absolutamente nadie, se libra del SAT, por lo que se logró pactar el mantenimiento de una reserva legal del 5% y un pago de PTU del 10%, lo cual es de ley durante la duración del proyecto. Los CEOs tomarán la decisión únicamente para este proyecto de no dejar un valor de salvamento a la inversión total en activos fijos, pidiéndole que se considere como pérdida total tras 5 años de operación de este proyecto. Sin embargo, el contador nos dice que por deducciones fiscales no nos es posible depreciar el total de activos, sí nos es posible depreciar el total de activos en un periodo de 4 años. Las variables. Bueno, tenemos varias variables, están explicadas casi todas. El precio de venta por unidad es de 6,000 pesos con desviación estándar del 4% y tasa de incremento del 6 al 10%. Aquí las estuvimos agrupando para que sean de una manera más fácil y sean comprensivas para todos. La producción en unidades son 4,000 con una desviación estándar del 5% y tasas de incremento del 10 al 20. Costo de maquinaria 5 millones, costo anual de producción de unidades 8 millones con incrementos del 6 al 8%. Nómina de producción 2 millones con incrementos del 2 al 6%, depreciación a 4 años a razón de 1,250,000 por año. Utilidad bruta, obviamente seguimos la fórmula, precio de venta por unidades vendidas estimadas, menos el costo anual por producción, más nómina de producción, más depreciación por año. Nómina administrativa, o es otra variable, 2,500,000 con incrementos del 2 al 6% variables por año. La unidad operativa resultará obviamente de la utilidad bruta menos la nómina administrativa o también llamado gastos administrativos. Otros ingresos, 8,000 con incrementos del 2 al 4. Otros egresos, 5,000 con incrementos del 2 al 4%. Utilidad antes de impuesto, también llamado EBITDA, resulta de la fórmula utilidad operativa más otros ingresos menos otros egresos. Impuestos sobre la renta, según la ley del ISR, 30% para todas las empresas morales. Utilidad neta se calcula de utilidad antes de impuestos menos el ISR. Reserva legal 5%, PTU 10%, de acuerdo al artículo 23, fracción cuarta, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Utilidades para distribuir se calculan de la siguiente forma: utilidad neta menos reserva legal menos PTU. Y lo que nos interesa, el flujo de efectivo libre contable, resulta de utilidades para distribuir más depreciación, más reserva legal. Diseño de la metodología. Bueno, el BPN consistirá en traer al presente o al momento cero de la evaluación económica todos los montos de caja futuros que nos permitan el estado de flujos de efectivo o en determinar su equivalencia en el momento cero de los flujos de efectivo futuros que se generarán en dicha planta de fabricación y comparar estas equivalencias contra el depósito inicial de capital. Ahora bien, para calcular el valor presente neto, nos traemos la totalidad de los flujos de efectivo generados por las valuaciones futuras al tiempo presente, evaluándolos con un factor de descuento determinado que generalmente es la composición de la tasa de financiamiento requerida por la generación de deuda y capital que fueron solicitados para financiar dicho proyecto, es decir, el costo de capital promedio ponderado. Esta es la fórmula que aplicaremos.
Y aquí nos va a dar el valor actual neto. Si es mayor que cero, la tasa de descuento elegida generará beneficios. Si el valor actual neto es igual a cero, el proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, por lo que su realización resultará indiferente. En general, nada más se pierde tiempo. Y el valor actual neto menor que cero. El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que debe o debería ser rechazado. Simulación Monte Carlo, que es la que vamos a aplicar. Según la empresa IBM, en su página de internet nos comenta que el sistema Monte Carlo, el cual aplicaremos obviamente para la realización de BPN estocástico, es un algoritmo y una técnica matemática que utiliza el muestreo aleatorio repetido para resolver problemas complejos y cuantificar la incertidumbre, al generar miles de escenarios posibles basados en variables probabilísticas. Permite predecir los resultados más probables y sus riesgos. Debemos saber que existen muchas variables y pues obviamente lo que buscamos es generar todo el tipo de condiciones que se puedan desarrollar dentro del proyecto. ¿Para qué? Para que al momento de generar 10, 100,000, 1,000,000 de simulaciones, estas simulaciones nos muestren, se agrupen y nos muestren la cantidad o la forma en la cual es más probable que ocurran ciertos eventos o fenómenos. ¿Cómo te anticipas a situaciones futuras con cierto grado de incertidumbre? Bueno, precisamente el sistema Monte Carlo reduce la incertidumbre en la toma de decisiones, nos permite analizar escenarios optimistas, pesimistas y probables, y también nos ayuda a identificar variables críticas del proyecto, las cuales ya muchas veces están intrínsecas e implícitas dentro del proyecto. También mejora la precisión de los análisis financieros. Les agradezco mucho, eso es todo por parte de mi proyecto y con esto termino la parte de entrega de protocolo de investigación. Gracias.